Hola Claudia, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, preparando San Jordi. Oye, ¿y cómo surge la idea de publicar esta edición de La Princesa Prometida? Bueno, pues mira, lo que pasó es que yo pues había leído el libro en mi juventud. Es un libro que te deja siempre pues un muy grato recuerdo, Mm. y quería regalárselo a mi sobrina. Ah, Entonces me puse a buscarlo y no lo encontré en librerías porque es un libro que se había editado hacía tiempo. sí. Y ahí fue como descubrí que estaba descatalogado, y claro, eso es imperdonable. Es como Parece si mentira, ¿no? Que un libro así esté... claro, como si El Señor de los Anillos o La Historia Interminable esté fuera de librerías, ¿no? Es impensable. Entonces, a partir de ahí me moví pues con los representantes de William Goldman, que es el autor del libro, para averiguar pues sobre los derechos de publicación en castellano, y Claro. así fue como los conseguimos. ¿Y qué puntos fuertes tiene vuestra edición? ¿Qué habéis buscado en esta edición? Bueno, La Princesa Prometida, primeramente, es un libro fantástico, precioso. Es una especie de visión muy moderna sobre una aventura Mm. medieval casi, y con unos personajes inolvidables. Íñigo Montoya es el primero que acude a nuestra memoria. La Princesa Prometida, lógicamente, Wesley, el gigante André, que ahora mismo, Cedric el gigante, que es interpretado por un actor, y ahora mismo hay un documental Sí, sobre sí, sí. su figura muy interesante. Y básicamente es una historia de aventuras y espadachines, amores, y con un trasfondo muy bonito. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una edición en tapadura con unos mapas especiales para esta Ujú. edición, que recorren pues todo el país de Florín, que es donde transcurre la trama. Y hemos añadido también un fragmento que no es la continuación, porque William Goldman jamás terminó de escribir una continuación. No hacía falta. La historia de la Princesa Prometida acaba y termina Mm. y se entiende sin más añadidos, pero sí que escribió sobre la vida de Buttercup y de Wesley más Ajá. allá de la novela, ¿no? Y esto también está en esta edición. ¿Y esta historia, qué tiene que atrapa tanto? A la gente que ha visto o la película o ha leído el libro, ¿qué es lo que tiene que todo el mundo la recuerde? ¿Qué es lo que tú Yo creo crees que que es una historia muy auténtica, ¿verdad? Es una historia de amor, primeramente la historia de amor de Wesley y Buttercup, y luego pues una historia también de pérdida, porque en algún momento de la trama Buttercup y Wesley se separan, luego se vuelven a reunir, y al final, como dicen en la novela y en la película, es una historia sobre el amor verdadero y también sobre la lealtad, ¿no? Yo creo que tiene estas cosas auténticas, sobre la Hmm. autenticidad de lo que realmente importa en la vida, ¿no? Y por supuesto hay muchas aventuras, porque entre que Buttercup y Wesley se vuelven a reunir, pues pasan muchas cosas, y no digamos después. Y hay un malvado villano que es el conde Rugen, y hay un malvado villanísimo que es el príncipe Happerding. Yo creo que es también esa originalidad de darle la vuelta a las típicas historias de príncipes y de princesas. Aquí el príncipe es el malo y el pirata Hmm. pues es el bueno, simplificando mucho, ¿no? Sí. Y creo que por eso conecta mucho con los lectores de nuestra generación. El libro se publicó hace 45 años, pero es muy moderno en ese Hmm. sentido. Nosotros ahora somos una generación, ¿verdad?, un poquito a veces resabiada, ¿no? Pues con un poquito una actitud de prevención ante las historias sencillas. Y yo creo que La Princesa Prometida tiene un humor que conecta mucho con esta modernidad, no nos fiamos de los príncipes, Hmm, hmm. por resumirlo Sí, mucho, sí. ¿no? Confiamos más en los piratas. Vosotros en principal ya habíais publicado alguna cosilla antes de William Goldman, ¿no? Recuérdanos, refrescanos. Sí, exacto. En Áticos de los Libros tenemos Ah, perdona, sí, en publicados Ático. los Gondoleros Silenciosos, que es de nuevo una historia también muy tierna. Y William Goldman, ya sabes que en La Princesa Prometida lo que él dice que escribe es pues una versión de las obras clásicas de ese autor que se inventa claramente, que es un invento de Goldman, que se llama S. Morgenstern. Hmm. Y él viene a decir que La Princesa Prometida es una especie de resumen de las crónicas palaciegas de Morgenstern, que es otra forma también de crear una historia muy interesante, ¿no? Porque cuando te están contando un resumen, te están contando las mejores partes de la historia, ¿no? Claro. Y Los Gondoleros Silenciosos también es supuestamente obra de Morgenstern, Hmm. y es también una versión que hace William Goldman de esas obras. Lo que pasa es que aquí trata de la historia de un gondolero, Luigi,
que quiere ser gondolero, pero claro, los gondoleros en Venecia, si hacen algo ya sabemos que es cantar, ¿verdad? Empujan la góndola y cantan. Pues Luigi no sabe cantar, no puede cantar bien. Y eso es un impedimento muy importante a la hora de ser gondolero. Y nos cuenta esa historia de cómo Luigi, a pesar de que no canta, finalmente logrará ser gondolero porque pues tiene otras cualidades que también son importantes, ¿no? Todas las historias de William Goldman hablan en el fondo de las cosas importantes. Y tienen ese punto divertido, ¿no? Que saben contar una historia real con momentos divertidos y que son que te atrapan. Tiene humor. Claro, Exacto. siempre tiene humor. En La princesa prometida, gran parte del humor viene de la persecución de los 3 supuestos malvados, que son el hombre más ingenioso del mundo, Vizzini, el gigante Fedric y Íñigo Montoya, ¿no? Que son en principio los que secuestran a la princesa y hacen que Wesley el pirata tenga que ir a rescatarla, ¿no? Que luego ya se verá que eso también de nuevo es una vuelta de tuerca, no hay tal rescate porque estos villanos no son tales villanos, pero las escenas de humor, los encontronazos entre Vizzini, el gigante y Íñigo, pues son muy divertidos, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente de esa escena en la que Wesley pues acaba de superar una escena de tortura bastante grave, ya está bien, ya se ha recuperado y tiene que enfrentarse al malvado príncipe, pero no puede moverse. Entonces eso es divertidísimo porque tiene que ingeniárselas como puede para que no se descubra eso, ¿no? Está lleno de momentos muy divertidos. No tienen desperdicio, la verdad que no. Exactamente. Y ahora, bueno, os pillamos preparando el Sant Jordi, está ya a las puertas. ¿Cuál va a ser las grandes apuestas que tenéis ahí preparadas? Bueno, claramente La princesa prometida es ya estamos prácticamente agotando la primera edición y salió a la venta el 14 de marzo, ¿no? Estaremos en un stand en Rambla de Cataluña, el número 69, a la altura de Valencia, y ahí pues tenemos tanto nuestra colección de historia, que bueno, está arrasando, para qué negarlo. Acabamos de publicar El auge de Alemania, de James Holland, que es una historia de la Segunda Guerra Mundial, una nueva historia de la Segunda Guerra Mundial con información nueva y maneras porque claro, estamos acostumbrados a pensar en la Segunda Guerra Mundial de una forma que nos ha llegado de historiadores de hace 1 o 2 generaciones. Claro. Y los nuevos historiadores lo que hacen es revisar archivos que no estaban trabajados, averiguar datos, y es francamente apasionante lo que sacan a la luz, ¿no? Evidentemente estará firmando Javier Traité, el autor de las historias torcidas, Luis Soravilla, que también ha publicado Historia torcida de la filosofía. Dos amigos que han pasado por el programa y exactamente. Muy divertidos. Tendremos también en el stand a Santi Balmes firmando sus libros de cuentos y Canción de Bruma, su último libro de poesía. En fin, ya ves que no paráis. Abasto. Sí. No bueno, paráis. es el mejor día del año para los editores, ahí no nos podemos quejar, es muy bonito. Ajá. Es muy bonito, sobre todo porque te permite ver al público, ¿no? Ver al lector, contactar con el lector. Y bueno, te pregunto también, ¿de Ático tenéis alguna cosita? Sí, en Ático publicamos hace poco un libro muy interesante que se llama Cómo leer el agua, de Tristan Cully. Tristan Cully es pues podríamos decir que es un Indiana Jones del agua, es un hombre que se dedica a viajar por el mundo, navegando, yendo escalando montañas, etcétera, y lo que hace es desentrañar la manera en que el agua nos da indicaciones. Por ejemplo, la forma en que esto puede parecer un poquito casi magia, ¿no? Pero Gully precisamente lo explica en el libro, en Cómo del agua. La forma en cómo el agua de un charco está a primera hora de la mañana puede indicar perfectamente si va a haber o no va a haber tormenta. Ya no se trata de mirar las nubes, sino de interpretar las señales de la naturaleza y específicamente del agua. Su libro es apasionante porque de alguna forma nos reconecta con la naturaleza. Nosotros en ciudades o en ciudades grandes o pequeñas estamos poco acostumbrados a mirar la naturaleza, ¿verdad? A mirar los árboles, a mirar el agua, a mirar la luz. Y Gully, que es un viajero británico casi como los de antes, pero ahora nos enseña eso, a cómo identificar la naturaleza, los mensajes que nos da para comprenderla mejor. Es un libro muy interesante porque además también hace un recorrido sobre grandes exploradores del pasado, las islas Pacífico,
los marinos británicos, la manera en cómo contactaron con las tribus de Indonesia y cómo pues también aprendieron de ellos, ¿no? Porque claramente los indígenas de Indonesia navegaban y mucho para cuando los descubrieron en el 1800. Y eso también es una cosa muy interesante que aborda Gully en el libro. Claro. El autor se llama Tristan Gully, yo lo pronuncio así con U, pero es G-O-O. Como Podemos, ¿no? A veces pronunciamos como Podemos. Exacto. Sí, bueno, y lo que tú dices, ¿no? Aporta datos históricos que demuestran pues que eso está ahí demostrado. Sí, exactamente. Es muy interesante la manera en cómo, pues, claro, a nosotros nos parece que solo un experimento científico le da solidez y veracidad a un dato, pero claro, en realidad, pues en el 1700 y pico, que es cuando los viajeros británicos, la Marina Británica, digamos, desembarca, llega a las islas del sur, a las islas normales del sur, pues ahí había tribus que llevaban milenios pues navegando, ¿no? Claramente, porque es una zona que es todo islas, son archipiélagos de islas. Y ahí pues la forma en cómo la marea se mueve en una playa misma le indicaba a una tribu determinada si podían o no cruzar en ese momento a la siguiente isla. Es fascinante, es realmente fascinante. No sé si durante el Sant Jordi hacéis entre vosotros, entre el equipo, apuestas de qué libro va a vender más. ¿Esto hacéis como una pequeña porra? Bueno, no, es más en el momento, en el día, Ajá. cuando vamos viendo, pues bueno, qué va saliendo y que no nos sorprendemos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un libro que siempre, indefectiblemente, cada año vende muchísimo, aunque no tenga pues gran publicidad o así, pues porque el libro es muy atractivo, ¿no? Que es Viajar ligero, de Gabriele Romagnoli, que es muy interesante también. Es un periodista italiano que ha viajado por casi 80 países y de alguna forma nos cuenta sus experiencias a la hora de viajar, y parece que sea un libro sobre cómo viajar, sabes, la maleta, qué no llevar, qué poner, qué no poner, pero en el fondo también es un libro sobre cómo viajar en la vida. Y claro, la simplicidad filosófico, de ese mensaje, ¿no? Exactamente, tiene un punto de filosofía, pero él va trazando pues sus viajes pues por todo el mundo, ¿no? Y esa simplicidad de ese mensaje, además un libro muy muy breve, enseguida atrae la atención de los lectores que pasan por el stand, y cada año nos da esa alegría, porque vemos que bueno que el lector, aunque pues los periódicos o así pues a veces recomiendan libros y se dejan guiar por eso, y está muy bien, el lector también tiene esa independencia de criterio de cuando ve un libro que le interesa, va a por él, ¿no? Y ese libro siempre nos da una sorpresa. No, más que porras es quizá competición, porque tenemos una parada en Rambla de Cataluña 69 y luego otra en Rambla de Cataluña 33, un poquito más abajo, porque están repartidas por sellos. Y hay un poquito de competencia entre las dos paradas y nos vamos por WhatsApp, nos vamos diciendo, bueno, ¿cuántos has vendido de este? ¿Cuántos has vendido del otro? Un pique sano, ¿no? Un poquito de pique, sí, un poquito de pique. Pero sano, muy sano, siempre sano. Y ahora, cuando ya finalice el Sant Jordi, ¿hay un momento de descanso o tampoco da tiempo a descansar? No. Sant Jordi es un día sin descanso, eso ya lo sabemos. Sant Jordi, desde que empieza, las paradas se abren generalmente hacia las 9, las 10 ya están abiertas, y hasta las 9 de la noche, 9:30 de la noche, incluso las 10 en algunos casos. Seguimos ahí, es un non-stop, entonces pues es un día que ya sabemos que hay que darlo todo y no pasa nada. Esa es la gracia, ¿no? Nos reunimos en ese momento editores, libreros, escritores y lectores, y es una celebración de la literatura y de la lectura. Eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que bueno, cuando vienen visitantes extranjeros, editores extranjeros o escritores de los que publicamos, les contamos como Sant Jordi, nos dicen que hay pocos ejemplos parecidos. Festivales, sí, claro, festivales hay muchos, pero algo que suceda así en un solo día en una ciudad de esta forma, bueno, en una ciudad, no, en todo un país, de una forma tan masiva, no hay tantos ejemplos. Y lo curioso es que es un día laborable, que no es festivo como tal, sino es festivo por la gente, pero no por... Claro, exacto, es casi festivo pues por voluntad de la mayoría, ¿verdad? Es un día en que, bueno, pues si cae en domingo como el año pasado, pues vale, pero este año es lunes, y generalmente todas las empresas ya, si no dan todo el día festivo, dan mediodía, porque, bueno, pues vale mucho la pena, ¿no? Esa salir a pasear por los stands
dejarte atraer por los libros, ¿no? Eso es una de las cosas que son insustituibles, que no aunque tú compres pues a través de librerías electrónicas, hay algo que no se puede sustituir en el salir a pasear y dejarte seducir por un libro que tú no sabes que conocías, que no lo conocías, no sabes que te va a gustar y luego descubres que te enamora, ¿no? Eso es lo que nos gusta de Sant Jordi y de las librerías. Y por eso Sant Jordi, para un editor, es como convertirte en librero, ¿no? Es como ser librero por un día. Tiene ese atractivo, tiene ese punto atractivo por eso también. Y no sé si me puedes adelantar alguna cosita de 2018 que estéis preparando, que hayáis firmado, alguna sorpresita. Bueno, a ver, en 2018 habrá muchas cosas, ¿no? Pero bueno, uno de los títulos que ya está teniendo mucho recorrido en Ático de los Libros, también en la línea de La princesa prometida, es La chica de tinta de estrellas, de Kieran Millwood Hargrave. Ajá. Que es una aventura también pues para lectores jóvenes y que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Que cuenta la historia de Isabela, que es la hija de un cartógrafo, un dibujante de mapas en una isla en donde se ha prohibido dibujar mapas. Y el siguiente título de la autora lo publicaremos también en otoño y se llama La isla del fin del mundo. También es una historia muy muy bonita, la amistad entre Amy y Mariposa, una chica, bueno, pues que cada una de ellas tienen unas dificultades, unas enfermedades que hacen que los demás las rechacen. Lo que me gusta de Kieran Millwood Hargrave, de la autora, es que como viaja mucho a España, tiene mucho conocimiento de la cultura española. Ajá. Y tanto en La chica de tinta de estrellas como en La isla del fin del mundo, eso se ve. En el primer libro, en La chica de tinta de estrellas, hay muchísimos referentes a las Canarias, porque ha estado mucho por las Canarias. Entonces, toda la historia que tiene un punto mágico, ¿no? Con un dragón subterráneo en una isla volcánica, evoca mucho esto. Y en La isla del fin del mundo está todo ambientado en las Filipinas. Entonces yo creo que el lector en castellano esto le puede resultar bastante atractivo, bastante curioso, claro, ¿no? Esa ambientación en las islas Filipinas, que no es que sea una novela histórica, tiene elementos de ambientación histórica, pero es una historia que transcurre pues en nuestra contemporánea, en nuestros días. Pero yo creo que eso puede resultar muy muy atractivo. Y La chica de tinta de estrellas ha funcionado muy muy bien también. Ajá. Así que estamos muy contentos por eso. Pues y luego, bueno, muchísimas novedades de historia, que como ya sabéis es una de nuestras colecciones más fuertes. Y bueno, y en principio también nuevo libro de Javier Traité, que vamos a ver. Eso es una maravilla. No vamos a presionarle porque está acabándolo. Sí, es muy divertido. Va a ser una especie de continuación de Conquistadores secundarios y más centrado en la figura de Colón. Esto sí que es en primicia. Los conquistadores primarios, ¿no? Exactamente. Conquistadores principales era el título de trabajo, pero veremos a ver si acaba hablando de varios o solamente de Cristóbal Colón. Ajá. Yo creo que, como siempre, nos vamos a partir de risa, porque ya sabes que los libros de Javier son, divertidísimos. Y que ha creado escuela, porque ahora lo ha heredado Soravilla con el de filosofía. Sí. Cierto. Es que es una idea muy buena. Buenísima. También es ver la realidad y ver la historia con una pizca de humor, que buena falta nos hacen, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor manera de aprender, porque si aprendes en plan tocho es que, mira, te acabas agobiando, pero... Claro. No. Traité y Luis Soravilla son dos autores que no hay que perderles la pista, porque realmente saben comunicar, saben transmitir y entretener al mismo tiempo, efectivamente. Sí, no, yo creo que al final a Traité le pondremos aquí una cama en la emisora para que venga y duerma. Bueno, a ver, yo te digo, está escribiendo el libro, esperemos que en otoño lo tengamos. Yo tampoco quiero presionarle, pero si le mandas el enlace a la entrevista, nos harás un favor. Retomando ya el tema de La princesa prometida, ya para despedirnos, ¿con qué titular o último mensaje te gustaría que se quedasen los oyentes? Bueno, de La princesa prometida, o de la editorial, o del William Goldman. Bueno, de William Goldman y La princesa prometida, yo me referiría al texto que hemos puesto en contratapa. Sabes que es un texto importante para los editores, siempre tratamos de transmitir de qué va el libro, y dimos muchísimas vueltas porque queríamos expresar lo que nos hacía sentir esta historia, ¿no? La princesa prometida es un libro maravilloso, y al final lo dejamos en que, pues, lo que te digo ahora, es el mejor libro del mundo. Descubre por qué, compra el libro, léelo y verás que efectivamente
es el mejor libro del mundo. Es una historia preciosa que no puedes perderte. Si la has leído y le has perdido la pista, recupérala. Si has visto la película, no te preocupes porque la novela está a la altura. Es uno de aquellos casos maravillosos en que el cine y literatura van de la mano. Y si no lo conoces, no has visto ni película ni novela, felicidades porque te lo vas a pasar muy bien. Pues no vamos a quedar con esto. Claudia, ha sido como siempre un placer charlar con vosotros, como parte del equipo principal de Ático, que no paráis, no paráis. Igualmente, no paramos. Es un placer hablar contigo también. Muchísimo éxito en el Sant Jordi, en Sant Jordi y todo lo que vais publicando. Que ya sabéis que le seguimos en la pista. Y bueno, aquí en Radio Sant Vicenç, por supuesto, tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Feliz Sant Jordi para todos. Feliz Sant Jordi.